Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato. Me acompaña Galo Valencia Gavilanes, tío de Fernando Villavicencio, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Nicolás, y aprovechando la ocasión, un saludo cordial a la sintonía que ustedes mantienen. Muchísimas gracias. Este programa está siendo retransmitido a través de la señal de @InnaToS y el canal Telepremier. Vamos directo al grano. ¿Se conoce quién es el asesino intelectual de Fernando Villavicencio? ¿Ustedes como familiares cercanos han podido acceder ya a esa información? Bueno, yo personalmente no, porque no formo parte del proceso. Pero lo que voy a decir es como ciudadano y como familia de Fernando. Todos conocemos que se divulgó o se filtró un documento, un testimonio, ¿no es cierto?, del abogado de algunos personajes, entre comillas, ¿cierto?, de delincuencia organizada, de la mafia. Estamos hablando del abogado Vimos. Ya el abogado Vimos, presuntamente se había filtrado un documento de la Fiscalía donde señalan como gestor intelectual a Jorge Glass. Perfecto. Y a su vez lo que este abogado dice, ¿no es cierto?, es en base de lo que le contó, ¿cierto?, el testigo protegido, ¿cierto?, de Chonillo, ¿ya? Pero cuando este abogado da su versión, sabemos que a las 48 horas lo desaparecen a Chonillo, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo desaparecieron? Porque claro, lo que está diciendo este abogado es muy comprometedor, está diciendo nombres y apellidos de al menos 5 personajes de la Revolución Ciudadana, ¿verdad? Blas, Coretán, Daniel Salcedo y unos cuantos más. Eso es puntual, con nombres y apellidos. Pero lo que sí nos llama la atención es si ese testimonio se rindió el 4 de abril del 2024, y es un poco más de un año, ¿por qué la Fiscalía no ha acelerado procesos, ¿no es cierto?, para ya vincularles a estos personajes al proceso? O sea, ¿por qué? La espera ha sido bastante larga para conocer quién es el autor intelectual, que eso es lo que queremos todo el Ecuador conocer, ¿no? Sin embargo, la Revolución Ciudadana dice que el asesinato de Fernando Villavicencio, con lo que se los pretendería vincular a ellos no les favorece, ¿no? Y de hecho un asambleísta que estuvo acá dijo, si yo fuese fiscal comenzaría investigando. ¿A quién le favoreció? ¿A qué organización política le favoreció? Fue a Construye. ¿Coincide con eso? Mire, cuando a Fernando se lo asesina vil y cobardemente, indudablemente que algunos partidos políticos se beneficiaron. Y el más beneficiado obviamente fue Construye. Llegan de la mano de Fernando 31 asambleístas. Y yo me pregunto, estos ciudadanos que llegaron a la asamblea, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para investigar, para exigir un atroz asesinato que sacudió las bases de la democracia? A nivel nacional e internacional. Pero por supuesto. Fue cubierto por varios periodistas de diferentes partes del mundo. La democracia ha sido herida de muerte. Y no es posible que un caso de esto quede en la impunidad. Y yo estoy en este momento exigiendo que este caso tenga celeridad y transparencia. Porque lo que estamos viendo, ¿por qué se filtran? Y no es la primera vez que se filtra información. Que permite presunciones. ¿Por qué? Porque mañana, o sea, un día, los culpables son la Revolución Ciudadana, mañana son los de Construye, mañana es Nicolás Armendáriz. Estas presunciones que están convirtiendo en un tema tan sensible, que a ustedes como familiares obviamente los golpeó, y a los ciudadanos que los conocimos independientemente, no tiene una respuesta. Ese es el punto principal acá, mi estimado Gato. Pero por supuesto, pueden haber unas tantas teorías y presunciones, y muy probablemente que al momento o a mediano tiempo queden en presunciones,
Porque ¿qué ocurre si se filtra un documento? Evidentemente, los supuestos afectados van a exigir o van a reclamar que no tiene ninguna validez en el proceso, porque ya se hizo público un documento que debe ser reservado. Pero cuando hablamos de reserva, también tenemos que recordar que el presunto celular de Fernando Villavicencio, los presuntos chats, también se divulgaron. De hecho, en el medio digital La Posta se pusieron ahí. Esos chats son verdaderos, son falsos. Por eso es lo que yo voy. Entre más pasando va el tiempo, más telenovelas se va armando en medio de todo esto, en medio del asesinato cruel y vil a Fernando Villavicencio. Mire, es 3 ocasiones que se filtran documentos. La segunda ocasión se filtra el contenido del celular de Fernando. Y oficialmente, ¿qué es lo que dijo la fiscal que lleva el caso? La señora Ana Hidalgo. ¿Qué es lo que dijo? Que se filtró la información. ¿Y quién filtra la información? Porque se supone que ese contenido del celular de Fernando entregó el FBI a la fiscalía. Y debe mantenerse en custodia, de absoluta reserva. Y sin embargo, este contenido de trascendencia suprema se filtra. O sea, y ya conocemos la familia y la ciudadanía qué es lo que se dijo. ¿Qué es lo que se dijo? Claro, se dijo las partes que probablemente pudieron afectarle a Fernando. Pero ya sabemos también que esa información fue alterada. Fue alterada. O por lo menos, ¿por qué no se dijo de los tantos procesos de investigación que Fernando realizó? Más de 260 casos de investigación y que llegaron en muchos de los casos a la fiscalía. A ver, cuando Fernando Villavicencio muere, ¿quién toma ese celular? Esa es la pregunta puntual. ¿Saben? ¿Ustedes tienen conocimiento? ¿Quién tomó ese celular? ¿Quién fue la primera persona que lo tuvo en sus manos antes de entregarlo al FBI? Porque lo que yo entendería, ese es el problema, que no sabemos quién es el autor intelectual. Yo también podría hacer una presunción. Yo entendería o creería que si el teléfono llegó a mis manos, por decirlo, yo le saqué una copia. Les traí la información. ¿Pudo haber pasado? Es que usted sabe que al siguiente día del fallecimiento de Fernando comenzaron a manipular la información. Ya se dijo que el teléfono se lanzó al río Tomebamba. Al río Tomebamba. Y claro, ¿por qué no iba a ser de trascendencia e importancia de que se extraiga la información de Fernando? Porque le voy a comentar, al siguiente día o la noche anterior del meeting en la Gaspar de Villarroel, estaba planificado que Fernando no debía irse a ese evento. Así estaba resuelto. Pero el general Carrillo no está encargado de la defensa, que era candidato a... Y oh sorpresa, que en las horas de la madrugada cambia de opinión. Evidentemente le forzaron, le exigieron. ¿Quién le forzó? ¿Quién le exigió? Seguramente el círculo íntimo, ¿no es cierto?, de Fernando. Los que conformaban el buró político, muy probablemente. Pero ¿por qué cambió si Fernando había decidido no irse a ese evento? Porque evidentemente ya se había filtrado intentos de asesinato a ese día, para ese día. Entonces, mire, Nicolás, y lo más grave es que en el momento que se cambia de opinión y Fernando decide ir al evento, se filtra la información. ¿Cómo es que los criminales, los gatilleros que por último consuman con la muerte de Fernando, conocían del evento y la hora exacta? Porque se filtró la información. Entonces se puede haber planificado con anticipación, porque una operación de esas no se la hace así, ahorita vemos qué hacemos. Lo cierto es que los asesinos, los gatilleros, tenían esa información, ¿sí? Entonces... gatilleros que ya fueron asesinados, y de hecho ayer circuló un video donde salieron hablando. Y mire, aquí hay tantos hechos graves. Ese día,
horas antes, la policía montó un operativo para seguir a estos miembros, ¿no es cierto?, de la delincuencia organizada y estos criminales. Los estaba siguiendo. A unos les capturan y a dos les dejan ir, porque había la orden de que hay que dejarles ir a ver hasta dónde llegan. Hasta dónde llegaron es a matarle a Fernando, pues, si se podía evitar. Tenían toda la información. Pero aquí le hago una pregunta puntual, porque yo estuve en una audiencia del policía Cristian Ceballos. Estuvo al lado de él. Cristian Ceballos estuvo al lado de él. Él también pudieron haberlo matado. Él tengo entendido que dentro del informe él dijo que no habría recomendado que asista a este evento. ¿Conoce también de esa información? Quien da la versión es precisamente el capitán Ceballos. Uh-huh. De lo que yo le estoy narrando es en base de la versión que él da. Incluso de que cambiaron la decisión que le estoy comentando, o sea, etcétera. El buro de Construye cerrado, hagamos de cuenta, no sé si me equivoco con los nombres que le voy a dar. Patricio Carrillo, María Paula Romo. ¿Quién más? ¿Cómo se llama? Bueno, Carlos Figueroa, Cristian Zurita y algunos más. ¿El celular en algún momento tienen conocimiento si estuvo en poder de Cristian Zurita? Mire, en ese momento que Fernando entra prácticamente ya sin signos vitales a la clínica, el teléfono, digamos, lo coge el guardia de seguridad que estaba a las 24 horas del día con él, Gonzaga, ¿sí? Y también por ahí va el tema, ¿no?, de muchas inquietudes. Él estaba con Fernando siempre, 24 horas del día. Él debe de saber muchas cosas, muchísimas cosas. Públicamente invitado. Muchísimas cosas debe saber. Y no solamente él, sino toda la cápsula de seguridad y los del buró político. Por eso es que en un momento la familia exigió a la fiscalía, ¿no?, que todos, absolutamente todos los miembros del buró político y cápsulas de seguridad entreguen los celulares para extraer. Pero al día de hoy conocemos que ninguno ha sido extraído. ¡Ninguno! Le voy a hacer dos preguntas. ¡Ninguno! ¿Usted estaría de acuerdo sentarse en una entrevista si es que la otra parte acepta con alguien que Construye, por ejemplo, o alguien de la Revolución Ciudadana para hablar de estos temas de frente? Es la única forma de presionar. Por supuesto. Y ahora yo quiero ver y entender cómo yo empato a Construye y a la Revolución Ciudadana. Porque por un lado me aparece GLAS, por otro lado me aparece el buró de Construye. ¿Cómo empato yo todo eso en un solo sitio? Pero mira, primero que le estoy diciendo que sí, no hay ningún inconveniente. El otro tema es de absoluta preocupación, y le vuelvo a reiterar. Los adalid de la democracia, representados en la asamblea, 31 asambleístas de Construye, nunca dijeron nada. Y lo más grave, que se propició ahí un informe y lo redactaron y lo firmaron diciendo que el crimen de Fernando lo mató la delincuencia común. Es decir, un jovencito que pasaba por ahí para robarle. Ahora, o sea, eso es perverso. Muchos de los asambleístas que entraron con Gente Buena y con la alianza con Construye, ahora ya no son parte de Construye, ¿no? Están en ADN, otros fueron a la Social Cristiana, están dispersos. Y otros simplemente se hicieron independientes, como el caso de Ana Galarza, por darle un ejemplo. ¿Con qué persona usted quisiera hablar de estos temas para hacerle la invitación pública? Mire, Nicolás, yo no tengo inconveniente con cualquier persona que usted estime inconveniente. Okay. Porque nosotros estamos para dar la cara y hablar la verdad, absolutamente. Okay. ¿Lo deja a sí, por supuesto, por supuesto. Mire, sobre todo lo que se ha dicho, ¿no? Si Fernando hubiera presenciado la muerte de un amigo, de un compañero, él se hubiera puesto al frente para investigar y lo hubiera investigado. Pero ninguno de sus amigos y compañeros lo han hecho.
Y también es preocupante la responsabilidad del Estado, y sobre todo del gobierno en el que muere Fernando. Gobierno de Guillermo Lazo. En ese gobierno. Porque mire, irónicamente, ni en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ni en el gobierno de Lenín Moreno, le asesinan a Fernando. Pero es que por le ahí, asesinan en por el ahí, gobierno por de ahí las... hay una contradicción grande, porque justamente este informe filtrado ya menciona a Glaja, Serrano, a Ronnie Aliaga. Entonces, ¿cómo le empatamos todo esto aquí? Por eso le digo, o sea, es tan importante saber ya definir este tema, porque se van generando más presunciones. Quiero preguntarle, ¿cómo es su relación con Amanda Villavicencio y con la otra hija de Fernando? Mire, Nicolás, tengo que decir algo que movió las fibras de la familia, particularmente a mi persona, porque al siguiente día o a los pocos días de fallecer Fernando, se pronunciaron negativamente en contra de mi persona. No faltaba más, por haber hecho declaraciones en las horas que falleció Fernando, porque era el único que estaba ahí. No podía yo cubrirme la cara para pronunciar, ¿no es cierto?, una versión. Imposible. Y ese fue el detonante para acusarle de una serie de cosas. Durante todo este tiempo no han hablado, no han conversado con ella. No, porque evidentemente se equivocaron, entiendo yo, las circunstancias, el dolor. Entiendo yo que se equivocaron. Esperemos que reflexionen. Porque también las chicas, los días de velorio, se encargaron de decirnos así, con el dedo: ¿qué hacen ustedes aquí en la sala de velaciones? Ustedes no tienen que estar aquí. A toda la familia, inclusive a la madre de Fernando. Vino con la orden de Verónica Zarauz, que es disposición de ella, que ninguno de la familia debe estar presente en el velorio. ¡Qué inaudito! Incluso a la señora Gloria. ¡Qué doloroso! Así fue, ¡qué doloroso! Imagínense que después de unas semanas sabemos que esa relación temporal con Verónica Zarauz se acabó. Que esa relación que tenían con Cristian Zurita, porque debo decir que Cristian Zurita fue el operador de Verónica Zarauz, de esa perversidad. Y también a las semanas tenemos conocimientos que ya no tienen ninguna relación. Yo invité a Amanda, le escribí también para que venga al programa, me dijo que por un tema de agenda esperemos poder definir fecha lo antes posible también para que ella pueda dar su versión, porque es importante, ¿no? Y sobre todo, como yo creo que una persona ajena, creo que entre familia creo que es mejor sentarse a conversar, y el diálogo, sobre todo unidos, creo que va a permitir encontrar la solución a este problema y sobre todo esclarecer esta Claro, la familia, la ciudadanía, las organizaciones de derechos humanos, el país entero, pero sobre todo los poderes del Estado tienen que hacerse presente y exigir, porque la muerte de Fernando ha dejado una herida que no se va a cerrar si no se acaba con la impunidad y se descubre a los autores intelectuales. Que eso es lo que queremos todos. Eso es lo que queremos. Estimado Galo, esto queda pendiente, porque yo me he comprometido en hacer una continuidad de este programa ya con otro invitado, ¿no? Para poder, puede ser de pronto algún ex asambleísta o asambleísta que de pronto esté por reelección, que ganó por construir en el momento con Fernando Villavicencio. Está su compromiso, está el mío, esperemos que la otra persona también se comprometa para ver de qué manera podemos dar luces en medio de esta investigación. Carlos, siempre es un gusto contar con usted y quisiera pedir, por favor, antes de cerrar la entrevista, que le envíe un mensaje a quienes verán este programa. Gracias una vez más, Nicolás, por esta gran oportunidad. En honor a la verdad, a la justicia, al país y a todo el mundo, porque esto sacudió la democracia del Ecuador y la enorme preocupación, porque con la muerte de Fernando simplemente cada uno de nosotros estamos convertidos en blanco de la delincuencia organizada, del crimen, vinculado con estos grupos mafiosos. Entonces eso no puede quedarse en la impunidad.
exigimos a la Fiscalía y al Gobierno Nacional que se acelere el proceso de investigación transparente y que muy pronto, ojalá, sepamos quiénes dieron la orden de acabar con la vida de Fernando. Muchísimas gracias, Carlos. Y a ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.